Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, dependiendo de la hora que estén viendo este video, señoritas, muchachos y todas las personas que estén observando. En esta oportunidad vamos a hablar de una aplicación que tiene el temporizador que acabamos de estudiar en los videos anteriores, principalmente para que el motor vaya de lo que es la conexión en estrella a lo que es la conexión en triángulo. Evidentemente esto se llama partida estrella-triángulo o arranque en estrella-triángulo. También se le llama estrella delta. A la conexión triángulo sabemos que se le llama delta también. Sabemos que nosotros podemos hacer que el motor parta en conexión estrella o también que parta en conexión triángulo. De esta manera, esta es la placa de Borner del motor y aquí está lo que es la conexión en estrella con su neutro flotante y aquí está la conexión en triángulo que va conectando los diferentes inicios y finales de las bobinas del motor. Esto lo podemos hacer de forma manual, o sea, nosotros podríamos cambiar manualmente lo que es la conexión estrella a la conexión en triángulo. Pero si estamos hablando del motor, si estamos hablando del motor que está dentro de un proceso, entonces ese cambio manual es impracticable. Por lo tanto, con la ayuda del temporizador, nosotros podemos transitar de lo que es la conexión estrella a lo que es la conexión en triángulo de una manera automática. Pero se requiere de la acción del operador, por lo tanto decimos que este va a ser un circuito de tipo semiautomático, porque el arranque en estrella lo va a hacer un operador y el cambio a triángulo lo va a realizar la función del temporizador. Entonces vamos a ir desde esta conexión en estrella a esta conexión en triángulo. Evidentemente no vamos a utilizar estos contactos. El motor no va a estar conectado de esta forma en el tablero de Borner del motor. ¿ya? En la Borner no va a estar conectado así. Lo que va a llegar acá van a ser cables. ¿ya? Y el cambio de estrella a triángulo lo van a hacer contactores. Y va a ser el temporizador el encargado de activar los diferentes contactores para hacer la partida ya sea estrella y después irse a triángulo. Ok, entonces, para profundizar entonces en el tema, hay que estudiar el telesquemario, que eso ya fue compartido hace bastante tiempo atrás, en el mes de marzo, que es nuestro texto guía. Ya las páginas 72, 73, 74 del telesquemario hablan respecto de este tema, que es la partida estrella-triángulo. Bueno, entonces este video va a ser bastante cortito. Vamos a hablar algunas características de la eléctrica de la partida estrella-triángulo y después nos vamos a ir directo a la propuesta del circuito y después vamos a dejar la tarea de diseño, que sería principalmente diseñar el circuito de señalización que no lo incluí en este circuito que yo voy a proponer, justamente para que ustedes puedan hacer este diseño. Ok, entonces, características eléctricas de la partida estrella triángulo. ¿Cuál es la gracia de que el motor parta en estrella? Como ya lo estudiamos en la primera actividad que realizamos y en la guía que yo les envié, cuando el motor parte en estrella, parte con una corriente peak relativamente baja. Si nosotros comparamos la corriente peak del motor partiendo en estrella respecto de la corriente peak del motor partiendo en triángulo, nos vamos a dar cuenta que es 3 veces menor. Si nosotros hacemos los cálculos, nos vamos a dar cuenta que la corriente de partida en estrella es 3 veces menor que la corriente de partida en triángulo. Entonces, ¿por qué nos conviene que el motor parta en triángulo? Porque la corriente peak de partida es mucho más pequeña que en triángulo. Esa es la gracia de que el motor parte en triángulo. ¿Ya? Perdón, que parta en estrella, perdón. ¿ya? Entonces, eh, la idea de que el motor parte en estrella, entonces nos dice que vamos a ahorrar corriente de partida. Claro, pero ¿qué es lo que pasa con el par del motor? O podríamos pensar, vamos a pensar en términos bien sencillos, vamos a pensar en términos de torque o en términos de potencia del motor. ¿Ya? Vamos a pensarlo así. Claro, baja la corriente del motor, pero también baja su potencia. Y también baja 3 veces respecto de la potencia o el par que podríamos sacar en triángulo. Claro, la corriente en estrella es 3 veces menor y el par del motor o la potencia o el torque también es 3 veces menor. Entonces, bueno, estoy ahorrando aquí corriente, pero el motor está haciendo poca fuerza. Entonces hay que tener cuidado con este tipo de partidas, porque este tipo de partidas se utiliza cuando el motor parte en vacío, es decir, cuando el eje del motor no está moviendo carga. Es decir, cuando el eje del motor no tiene carga para impulsar. ¿Ya? Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa con la partida estrella de triángulo? La partida estrella de triángulo hace que el motor parta en estrella con una corriente baja, con un par bajo, y después de que el motor ha alcanzado sobre el 75% de su velocidad,
dependiendo del motor, se va a demorar 2, 3, 4, 5 segundos, va a depender del tipo de motor, ya de la RPM del motor, de la potencia del motor, va a depender de otras cosas. Pero después de que ha alcanzado el 75% o el 80% de su velocidad, ya es posible cambiar a triángulo. Entonces, si nosotros hiciéramos una gráfica como la que está aquí, nos vamos a dar cuenta que cuando parte en estrella, vamos asumiendo la velocidad del motor. Después del 75% de velocidad, nosotros ya podemos cambiar a triángulo y se va a generar un pequeño pic de corriente. Se va a generar un pequeño pic de corriente porque ahí nos vamos a cambiar a lo que es la curva como si hubiésemos partido en triángulo. Entonces estamos cambiando de curva. De la curva en estrella nos estamos yendo a la curva en triángulo. Y ahí vamos a bajar entonces a la corriente nominal del motor o a la corriente que nos pida el sistema, dependiendo de la cantidad de carga que esté moviendo el motor. La misma situación va a pasar aquí respecto del par. Vamos a estar trabajando con la curva de par en estrella y cuando hagamos el cambio de triángulo va a saltar esta a la curva de par en triángulo, ¿ya? Y el par del motor se va a mantener dependiendo de lo que le pida el sistema que esté moviendo, el sistema mecánico, ¿ya? Como se dan cuenta, aquí estoy en la página 74 del teleesquemario del fabricante Schneider o Telemecanic que era antiguamente. Así que para mayor información, si es que todavía quedan dudas respecto a esto, hay que ir a visitar esta paginita y ahí les va a explicar con mayor detalle lo que les acabo de comentar. Pero eso es principalmente lo que es las características eléctricas respecto de corriente y respecto de par. Ok, respecto de las conexiones, como ya lo vimos en el inicio, las conexiones de la partida o la conexión en estrella directamente, sabemos que tiene un neutro flotante, y eso ya está explicado hace tiempo atrás. Entonces, cuando uno conecta la caja de bornes del motor, siempre conecta los contactos número 2, W2, U2 y B2, siempre los conecta en cortocircuito, digámoslo así, ¿ya? Los une, los coloca en un mismo nivel de potencial y lo hace a través de estas latitas de conexiones que tiene, que son de bronce normalmente, ¿ya? Entonces, esta conexión es la que corresponde a la conexión estrella. Y cuando yo quiero hacer la conexión, cuando se quiere hacer la conexión en triángulo, entonces estas latitas ahora se conectan entre los contactos 1 y 2. Entonces tenemos el U1 que está conectándose con el W2. Ahora, si nosotros pensamos, la bobina de U1 parte en U1 y sigue hasta el U2. Entonces fíjense que el U1 termina en U2 y el U2 ahora se está conectando con B1. El B1 termina en B2 y se está conectando con W1. Y el W1, lo voy a tratar de dibujar por aquí, termina en W2 y se está conectando en U1. Entonces en el fondo estamos haciendo un circuito, podríamos decir, pensémoslo así muy simplemente, podríamos decir que es como un circuito serie. Sin embargo, en todas estas, digamos, en nudos, en todas estas uniones, aparece lo que es la alimentación, ya que es la L1OR en color azul, que está alimentando al U1 con el W2, anteriormente en estrella alimentaba solamente al U1, en el L2 o LS en color negro, que ese sería el color según la normativa chilena, ¿cierto? Estaría alimentando al B1 y al U2, anteriormente solo alimentaba al B1, y el L3 o T en color rojo está alimentando al W1 y al B2 a través de las latitas, ¿cierto? Y antes solamente alimentaba al W1. Entonces eso lo tenemos que tener en cuenta cuando nosotros hagamos nuestro circuito de fuerza, que se tiene que mantener esta relación, se tiene que mantener esta relación de alimentación. ¿Ya? O sea, nosotros tenemos que hacer que pasemos de esta conexión, estamos hablando de circuito de fuerza, de esta conexión, pasemos a esta conexión por medio de contactores, ¿ya? Pero ojo, que si nosotros, por ejemplo, conectamos en el contactor del U1, no conectamos el W2 y, por ejemplo, conectamos el U1, lo conectamos con el, no sé, B1, entonces el motor o va a cambiar de giro o va a generar una corriente, una fuerza contraelectromotriz muy grande, el motor puede generar una corriente muy alta cuando uno vaya a cambiar de estrella a triángulo, entonces van a saltar las protecciones, el circuito no va a funcionar. Entonces tenemos que tener en cuenta y tenemos que asegurarnos de que nuestros contactores que hagan la conexión estrella y la conexión en triángulo mantengan esta relación de alimentación de las fases y de conexión entre U1, W2, B1, U2,
W1, B2. Entonces para eso yo les propongo un circuito, y este circuito no es que se me haya ocurrido a mí, sino que este es un circuito que es muy conocido eh, en el ámbito del control eléctrico, digámoslo así. Muchos fabricantes lo proponen, entre ellos el fabricante Schneider o Telemecanic, ¿ya? Entonces, si nosotros analizamos este circuito, nos vamos a dar cuenta que tenemos un circuito de fuerza y tenemos un circuito de control, y aquí falta lo que es circuito de señalización, que ese sería el trabajo que tienen que realizar ustedes, de ahí lo vamos a conversar. En este circuito de fuerza tenemos tres contactores. Si nos damos cuenta, aquí tenemos la alimentación trifásica, el L1, L2 y L3 pasan directo hacia U1, B1 y W1 a través de KM2. Entonces KM2 nosotros le vamos a llamar el alimentador, porque él es el que está entregando la energía trifásica directa hacia el motor. Entonces, ¿qué es lo que pasa con KM3 y con KM1? KM3 y KM1 son los que realizan la conexión estrella, que sería el KM1, lo vamos a marcar aquí, esta sería la conexión estrella, y el KM3, el que estaría realizando la conexión en triángulo. Esta sería la conexión en triángulo, ¿ya? Entonces, el KM1 estaría haciendo en el fondo esta conexión, que si nosotros la lleváramos a la caja de bornes del motor, sería análogo a tener el motor conectado así. El KM1 entonces estaría funcionando con esta conexión estrella, y el KM3 estaría funcionando con esta conexión de forma análoga, ¿cierto?, a triángulo, ¿ya? Entonces, la idea es que cuando yo pulse por el lado del control el pulsador Start, entonces se echa a andar el alimentador para darle energía al motor y también el KM1 para hacer la conexión en estrella. Y después de una cierta cantidad de segundos, por ejemplo 5 segundos, se abre el KM1, se mantenga encendido el KM2 porque esto aquí la energía y el KM3 se cierre, ¿ya? Entonces se abre el KM1 y se cierra el KM2 de tal forma de que se haga la conexión en triángulo. Y eso es lo que está explicado acá o lo que está aplicado acá en este circuito. Entonces, si nosotros cerramos aquí la protección monofásica, el selector y le damos Start, entonces la energía va a circular hacia KM1, se va a cerrar aquí, se va a hacer la estrella, ¿cierto? Eh, y el KM1 va a cerrar su contacto nuevamente abierto, por lo tanto, de forma inmediata se va a energizar KM2, que es el que tiene el temporizador, o sea, se va a cerrar aquí, se va a cerrar el alimentador, entonces va a estar el KM1 con el KM2 cerrado y el motor va a estar girando en sentido horario en estrella. Después de 5 segundos, por ejemplo, entonces el KM2 va a operar porque va a operar el temporizador, lo que significa que esto se va a abrir, esto se va a abrir, esto se va a cerrar, ¿ya? Entonces, cuando eso ocurra, lo que va a pasar es que eh, se va a apagar el KM1 y se va a encender el KM3. Es decir, se va a apagar la conexión en estrella y se va a encender la conexión en triángulo. El KM2 va a quedar siempre encendido porque el KM2 está directo. Si se dan cuenta, quedó directo a través de su propio contacto. Para eso está el contacto aquí, para que él se quede enclavado, ¿ya? ¿Para qué está el contacto KM3 y para qué está el contacto KM1? Para que cuando se echa a andar el KM1, entonces esto se abra. Entonces estos son contactos de seguridad, de tal manera de que cuando esté KM1 activo, el contacto 21-22 está abierto y no haya posibilidad de que se eche a andar KM3. Es decir, para que nunca esté activo KM3 y KM1. Porque si estuvieran activos los dos juntos, entonces fíjense que a través de este puente que está acá, estaríamos haciendo un corte entre las fases L1, L2 y L3. Estaríamos haciendo un cortocircuito, entonces no pueden estar nunca activos. ¿Y para qué está el KM3 aquí? Lo mismo, porque cuando este esté activo, este KM3 va a estar abierto. Por lo tanto, nunca va a estar activo el KM1 con el KM3. Bien, entonces vamos a probar un poquito cómo funciona esto aquí en el simulador, ya para que lo veamos. Bueno, vamos a cambiar esto sí porque no tenía consumo. Entonces, echamos a andar acá, echamos a andar el selector, echamos a andar el start, ahí le dejé 5 segundos y ahí cambia, ¿ya? Entonces, si yo le sigo dando start no pasa nada, ¿cierto? Porque aquí está abierto y como está abierto no pasa energía. Entonces le doy stop, se para todo, le damos start, se echa a andar el KM2 con el KM1, pasan los 5 segundos,
y se cambia de conexión. Con la parada de emergencia también podemos parar y con el selector lo mismo, ¿ya? Aquí va a pasar algo que no he podido resolver en el simulador. Esto es problema del simulador porque si uno arma este circuito funciona súper bien. Lo hemos armado otras veces en laboratorio y esto nunca ha generado problemas, ¿ya? Así es que, ¿cuál es el problema que genera el simulador? Que cuando está en estrella mantiene el sentido horario, pero cuando pasa a triángulo deja de mostrar el sentido horario. Así que si alguien soluciona ese problema, le agradecería que lo compartiera, que compartiera la solución. Bueno, entonces, damos energía al circuito, damos Start, parte el motor en sentido horario, en estrella, y después de 5 segundos pasa a triángulo, queda energizado, pero el motor deja de mostrar que está en sentido horario, ¿ya? Bueno, eso es un efecto del simulador en todo caso. Como les digo, si este tablero estuviera montado, el motor seguiría funcionando en sentido horario, ¿ya? Bueno, ¿qué es lo que le falta a este plano? Le falta todo lo que es señalización, ¿ya? Todo lo que es señalización habría que incluirlo acá. Así es que esa va a ser la tarea que vamos a dejar para que ustedes se entretengan un poco. Bueno, eso es el circuito de partida, este triángulo, como se dan cuenta, una aplicación aquí del temporizador. Y si se dan cuenta también, es evidente, ¿cierto?, que el operario lo que hace es da la partida en estrella y el circuito a través del temporizador de forma automática, entonces hace que pase a triángulo. Entonces, este es un circuito semiautomático. Ok. Bien, entonces, ahí estamos. Por lo tanto, la tarea sería realizar los ajustes necesarios en el plano que se ha propuesto para implementar el circuito de señalización, considerando la baliza verde, la baliza roja, una piloto verde cuando el motor está detenido, una piloto naranja vamos a considerar para el motor en estrella, para que se note que está en estrella, digamos, le vamos a poner naranjo, y un piloto rojo para el motor en triángulo. Ok, eso es la actividad. Es una bonita actividad, es un bonito circuito y cuando uno monta un tablero es un tablero bastante completo, ¿ya? Así es que en ese sentido es un buen trabajo y espero que cuando ya volvamos al laboratorio, a nuestras dependencias, podamos montarlo también como los tableros que hemos ido desarrollando a través del CADESIMO. Muy bien, señorita y muchachos, cualquier duda y consulta que tengan, directamente al correo, las personas que quieran aprender un poco más, lo pueden hacer dejando su consulta en la caja de comentarios. Que estén muy bien. Nos vemos. Chao, chao.